Máster en Museología del Instituto Iberoamericano de Museología, encargada de proyectos de investigación del Museo COM, presidenta del capítulo chileno del Comité de Arqueología e Historia del Consejo Internacional de Museos ICO. En este momento nos va a presentar un estudio que está realizando un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Culturas y las Artes, que sé que viene una representante del Consejo, y el título es Leprosario de la Isla de Pascua, Memoria Técnica Patrimonial. Dejo con ustedes entonces a Tania Bastarrica. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿No? No, está apagado. No. ¿Ahí sí? Ahí sí. Buenas tardes. Veo muchas caras conocidas. Gracias por asistir a la presentación de nuestro proyecto del leprosario de Isla de Pascua, Memoria Técnica Patrimonial. Este trabajo lo presentamos al Consejo de la Cultura y las Artes y salió seleccionado este año en la región de Valparaíso. Así que estamos muy contentos por eso y pudimos desarrollarlo. Les vamos a contar un poco del leprosario que hubo en la isla, que finalmente es el leprosario que hubo en Chile. Nosotros queremos aprovechar a decir que en Chile no hubo lepra. Los casos que hubo fue porque cruzó a alguien de Brasil, alguien por Argentina, pero en Chile continental la lepra no existió como enfermedad de contagio que se fuera propagando. Y sí hubo en Isla de Pascua. Entonces el leprosario de la Isla de Pascua es el único leprosario que hubo en Chile. Cuando nosotros tenemos memoria y alguien recuerda, pero si hubo un lazareto, un Curicó, algo aquí en Placilla, esos son lazaretos, que son lugares para aislar enfermos, muchas veces con el mal de Koch, que era la tuberculosis. Pero este es un bacilo pariente, que es el mal de Hansen, que es el de la lepra. En 1888, Policarpo Toro logra incorporar Isla de Pascua al Estado de Chile, y ahí empiezan la navegación pasando por Tahiti. Entonces ese año, o el 89, hubo un contagio desde Tahiti hasta Isla de Pascua. Se tiene registro que fue en la Pilcomayo, 3 personas que venían enfermas desde Tahiti. Bueno, pero nosotros, que no somos médicos, sino que nos dedicamos a los levantamientos críticos de monumentos nacionales, edificios patrimoniales, con Soledad Valdivia, que es arquitecto, y Betty Jaoa, que es la responsable del proyecto, y ella es la que hace la investigación histórica. Dijimos, hagamos esta memoria técnica patrimonial de los restos que quedan de este único leprosario de Chile que está en Isla de Pascua, para preservarlo de alguna manera. Y entonces el trabajo de nosotros se enfoca en la historia constructiva del leprosario, la evolución. Les voy a ir mostrando aquí Isla de Pascua, donde está ubicado el leprosario, en el poblado de Jangaroa, sector de acá. Aquí está en grande Jangaroa, el aeropuerto Mataveri, y a 4,5 kilómetros de distancia está ahí el leprosario, con este sector acá en el mar. ¿Por qué cerca y lejos a la vez en el mismo pueblo, en la misma isla? Bueno, en finales del 1800 el Estado de Chile arrienda toda la Isla de Pascua a una compañía explotadora, literalmente, de ganado, de ovejas. Y la población de Isla de Pascua queda recluida solamente en el poblado de Jangaroa. Los mismos isleños tenían que pedir permiso para recorrer su isla, para salir a pescar. Entonces el leprosario no podía estar en el otro extremo, porque finalmente los mismos parientes de los enfermos se preocupaban de llevarles comida, y tampoco podía estar mezclado con la población. Entonces un buen sector fue el sector que mostramos en ese punto rojo. Si nos acercamos más, vemos aquí el terreno. Hoy en día se puede circundar, y esto es los terrenos que eran el leprosario, es la aldea educativa, que es lo que se ocupa hoy. Es una escuela con carácter técnico agrícola. Vamos a mostrar más adelante la historia. Y el cementerio del leprosario, cuando se morían los enterraban aquí, que no es el mismo cementerio que está en el poblado de Jangaroa para la gente que se moría no enferma de lepra.
Ahí se ve un poco, esta es una fotografía aérea, hoy día se ve la escuela educativa. Vamos a contar en parte cómo fue esta historia. Aquí una foto para que se hagan una idea no tan plana. Para el sector de acá están los terrenos del leprosario y ahí se alcanza a ver el cementerio y al fondo el mar. Aquí tratamos de hacer una línea de tiempo en colores para tratar de graficarlo de mejor manera. 1900, principio de siglo, se tiene registro de una casita chiquitita de piedra con techo y piso de madera, y la gente, cuando uno le pregunta a los profesores de la escuela, la recuerdan y nosotros logramos encontrar que está ahí. Luego sabemos que los muertos lo enterraban en el cementerio, y así hubo distintas construcciones, que vamos a contar bien la historia, hasta 1950 más o menos, que se le inaugura un leprosario ya de construcción sólida, que son los amarillos. Esto lo estoy mostrando especialmente para que tengan una idea, porque después vamos a ir en detalle de cada uno. Pabellón crónicos, pabellón hombres, pabellón mujeres, cocina, lavandería, casa de las monjas. Y luego ya, después del 65, aquí ahora historia reciente, ya hubo otras construcciones del laboratorio, del policlínico, el antiguo policlínico, ahí estaba el laboratorio, policlínico, se lo entregaron para casa a la última persona que vivió ahora con las secuelas de la lepra, porque en un momento salió la vacuna. Con las secuelas, que murió el 2013, ahora recientemente. Y para inaugurar en 2007 la construcción de la escuela técnico-agrícola que se llama Aldea Educativa. Esto un poco para que nos hagamos el esquema espacial de cómo están repartidos los terrenos del leprosario, esta historia constructiva. Esa es la casita que se encuentra ahí arriba donde tomamos la foto. Y esto parte así, estos registros de esa casita, como les digo, 1905, 1906, y cuando se tiene un real registro y evidencia de lo que estaba pasando, fue cuando en 1916 viaja Monseñor Edwards a Isla de Pascua. Y él se emociona hasta las lágrimas de las condiciones inhumanas que estaban los enfermos. O sea, ya no era solo la enfermedad, sino que era hasta el hambre que pasaban. Realmente era una situación, no porque sus parientes lo tuvieran abandonado, también la población en la Isla de Pascua estaba muy mal en toda esa época. Entonces, algunos incluso escondían a los enfermos en su casa para que no fueran a parar a este leprosario. Pero era la situación en que estaba. Entonces Monseñor Edwards repite el viaje en 1917, sensibiliza aquí a la región de Valparaíso, a Santiago, y consigue algunos fondos para construir una casa de madera que se construye en 1920, bautizándolo como Lazareto Monseñor Edwards. Esta casa de madera sufrió un incendio y en 1926. Entonces tienen que construirla nuevamente y se inaugura en 1928. Y se llama Lazareto número 2 Moisés Bereberi. Moisés Bereberi era un famoso enfermo porque ellos hacían uno los veía, bueno, en las fotografías que hay, totalmente mutilados, pero ellos trabajaban y hacían sus plantaciones, hacían artesanía, trataban de ser autovalentes. Mucho sacrificio. Y una de las familias más afectadas siempre ha sido la familia Jereberi, que deformó un poco el nombre de Bereberi a Jereberi. En 1938 llega a Isla de Pascua, ya con ayuda de la Armada, un doctor, Álvaro Tejeda. Él hizo mucho en la población en Isla de Pascua. Él no solo vio a los enfermos que estaban recluidos en este leprosario, sino que se dedicó a recorrer la población para sacar de las casas y ver quiénes estaban enfermos. Algunos alegaban que no estaban enfermos y los mandaban al leprosario, que tenían una manchita, bueno, pero que hizo un trabajo y muy, a pesar de todos, logró contabilizar 67 enfermos en la población. Si uno lo mira, 67 enfermos no es una pandemia,
pero si la población es de 670 habitantes, es el 10%, y todos tenían un pariente que vivía en su casa, que se fue al leprosario. Entonces fue muy duro para ellos el tema de la lepra. Aparte que es una enfermedad visualmente muy agresiva porque deforma, es compleja. Y él los dividió en enfermos crónicos, incipientes y los que no llegaban a la etapa de contagiosos. Bueno, gran trabajo que hizo Tejeda en el 38, y así estuvo la situación en estas casas de madera hasta que en 1946, diciembre, el Estado propone hacer la Comisión Pascua y viajan en el transporte Angamos de la Armada. Más geólogos, fue mucha gente, y entre ellos el intendente de Valparaíso, Humberto Molina Luco, y Fritz Felbermayr, que era un austriaco avecindado en Chile, muy interesado en el tema de la arqueología. Él era de la Sociedad Francisco Funk, que se había formado en el 37, 10 años antes. Y van a Isla de Pascua a ver los problemas que hay, y hacen un listado de los problemas. Ahí están en el viaje, Humberto Molina Luco y Felbermayr. Y en ese listado se dan cuenta del problema del agua potable, de comida, de cómo está la compañía explotadora, de las condiciones que hay en la isla, de una serie de cosas, de educación, pero la prioridad principal se dieron cuenta que tenían que hacer algo ahora ya con el tema del leprosario. Y como sociedad se ponen en campaña, hacen bingo, rifas, colectas, inscriben socios importantes y juntan el dinero, y ya en el 47 hacen rápidamente la construcción sólida del pabellón de Crónico, que es ese que está ahí, con 2 corredores, con distribución interna, salas de baño, y ya en un par de años más prepara un enfermero de la Armada, Rafael Jaua, que es el papá de la Betty. Sor Margarita, contratada con Sor Concepción. Sor Margarita era la directora. Ellas son monjas misioneras de Boroa. Boroa está de Temuco, Nueva Imperial, Boroa, perdidos allá en el sur. Se llama Tierra de Muertos, significa Boroa. Y vamos a contar por qué llegan ellas. Hoy en día, así son los vestigios que quedan del pabellón Crónico. El estanque de agua, Puna, y lo mismo, pero ahora visto del otro lado, el estanque de agua, y si uno empieza a despejar aquí, se alcanza a ver el cimiento donde está parado en la foto. 1948 se construye pabellón hombres. Ellos estaban enfermos, pero no tanto como necesitaban ser atendidos como los otros que les llevaban la comida que veíamos en la bandeja que llevaban las monjitas. Ellos ya no eran, se podían hacer sus cosas solos. Claro que en la noche tenían que ir a dormir y se encerraban en el pabellón para que no se fueran. También tenía 2 corredores, uno por delante, otro por detrás. Aquí se ven ellos. Y esta foto es bien interesante porque se ve el material de construcción que traía la Armada, junto con la Armada construía, tenía la mano de obra, y la plata para todos estos materiales la conseguía la Sociedad Amigos de Isla de Pascua. Y el padre Sebastián Engler, muy preocupado por los temas de la isla, y él llegó, cuando llegó a Chile, llegó junto con el señor que armó la congregación en Boroa. Entonces, cuando la Sociedad Amigos de la Pascua, el 47, empieza a construir estos pabellones, dicen que eran muy bonitos, pero necesitamos a gente que lo cuide, que lo maneje, y él dijo, vamos a pedir a mi amigo que nos dé datos de las monjas misioneras de Boroa. Hoy en día esto está así. Ahí se puede ver el cimiento y quedó el estanque de agua. Y por este lado, por el frente, está así. Y tomé esta foto de atrás para que vean este container. Que esto, como les contaba, está en los terrenos que hoy en día es esta aldea educativa.
Pues aquí se puso un container de química, un laboratorio de química. Cuando fuimos en abril no estaba, hicimos el levantamiento nosotros para medir los cimientos, para ver la distribución. Y cuando llegamos ahora en septiembre y lo vi, casi me dio un infarto. Fue como a ver una catedral arriba del Coricancha, así como en un templo, una pirámide maya. Y la Betty me dice, se nota que tú no piensas como piensan los Rapanui. Los Rapanui son sobrevivientes. Y si uno lo ve, claro, ellos tienen que ser prácticos. Si había un cimiento, ¿por qué no ocuparlo? Si había que dar vuelta a la página, qué mejor reutilización que poner un laboratorio de química de la aldea. Entonces, si uno lo mira de eso, a lo mejor no es tan terrible como este atropello al patrimonio que uno cree que es poner un container encima de unos cimientos. Uno tiene que aprender a no tener una mirada tan etnocentrista de las cosas y ver los recursos que se tienen en lugares tan aislados. 1948 también, pabellón de mujeres y niños chicos. Ahí se ven las niñas, un corredor nada más tenía este pabellón, y aquí se ven con una guitarra y bailando. Ella ya se ve un poquito enferma, tiene ya la mano en posición de garra. Y hoy en día, esto está así, entre medio de la selva, cuesta encontrarlo. Y aquí la misma cosa, despejar este borde donde nosotros veíamos el corredor, con suerte atrás ahí se alcanza a ver el estanque de agua. Así que fue un trabajo casi de descubrimiento, porque se quiere olvidar, no es esconder, sino que olvidar. Entonces si la vegetación se lo come, tanto mejor. Y lo que sí queda es la casa central, el sector donde yo les mostraba que estaba la cocina con su respectivo estanque de agua, la lavandería con su estanque de agua, la construcción de la casa prefabricada para las monjas que llegaron en el 49, y esta es una foto de aquí del frente. Aquí están haciendo el cimiento para poner la casa prefabricada. Ahí se guardaba la carne que regalaba obligadamente la compañía ovejera a la explotadora, al leprosario. Y esto como no alojaba a los enfermos de lepra, se logró mantener, y hoy en día tiene una reutilización también, y es la sala de arte de la escuela. Tiene artes plásticas en el pabellón de allá y música en el sector de acá. Ahí se ve que los tienen pintados y hacen su actividad y cambiaron el techo, pero son la misma construcción, y ya se ven los punas. Hacen plantaciones. Si seguimos con la historia, entonces al terminar el 49, en el 50 ya estaba la casa de las monjas, estaba todo instalado, y se inaugura este leprosario. Ya con más adelanto, viene un doctor cada 2 años renovado por la Armada, y están ya con un nuevo tratamiento no tan fuerte como el anterior que daba el doctor Tejeda con ablosulfón. En 1952 se trae a una lepróloga de Alemania. No es coincidencia que sea de Alemania, si Felbelmayer era austriaco y era uno de sus más fuertes benefactores de la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua. Él era el tesorero, el encargado de los dineros, de recolectarlos. Entonces, ven que además de construir esto, de traer ropa, comida, tienen que preocuparse por los medicamentos, y a una experta y traen a la lepróloga desde Alemania. Y en el 53 se va la compañía explotadora de Isla de Pascua. Para mí tampoco es coincidencia que sea el 53, si pensamos Felbelmayer viajó ahí a fines del 46, pues regresaron el 47 ese año, viajó el 48, 49, 50, 53. Entonces, la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua impulsó en muchas cosas, las que ya hemos nombrado, pero además dio herramientas, daba educación. Entre ellos, dio las primeras becas para que los Rapanui pudieran venir a estudiar al continente. Y en 1900, y uno de los primeros Rapanui fue Alfonso Rapo, que él está ahí,
que vino a estudiar de profesor normalista aquí al continente. En 1962 recién va un experto en lepra traído por el Estado de Chile, que es el doctor Pompeu. Pero en el 65, cuando ya la lepra ya estaba desaparecida, según el decreto, es lo que confirma el doctor Pompeu, porque como les conté, salió la vacuna, ya no estaba esa masificación. En el 65, Alfonso Rapu, un joven de unos 22, 24 años, ya de profesor normalista, vuelve a la isla, y la situación desde que se había ido la compañía explotadora no había cambiado tanto para los Rapa Nui al mando de la Armada que siguió, porque los Rapa Nui seguían sin carnet, no votaban, no podían viajar, ellos no tenían su propio gobierno, y se produce una revolución y Alfonso Rapu es el primer alcalde elegido Rapa Nui en la isla de Pascua, el año 65. Y él como alcalde decide, reconoce hoy en día, echar abajo los pabellones de crónicos, hombres y mujeres, porque era una pena muy grande para su gente. Él lo reconoce como un error, un impulso, pero fue algo necesario. Ellos cuando venían a estudiar aquí no eran los Rapa Nui que venían, eran los leprosos, o sea, estigmatizados hasta ese nivel. Si ustedes conversan en general, hay gente que piensa que sí hubo lepra en Chile y que a Isla de Pascua se mandaba aislado, o sea, así es incluso la idea que se tiene de la lepra, o sea, ya creció un mito hasta ese nivel. Entonces se vio esa necesidad y nosotros le preguntamos, ¿y por qué se conservaron los punas? Bueno, porque el tema constructivo también era difícil para ellos y hacer algo estanco era muy valioso, entonces se guardaron estos estanques de agua y quedaron los cimientos de esas construcciones. En el 76 ya llega el doctor de la Barrera y se hace periódicamente también, se registran y se ve si acaso están enfermos, se ha contagiado. La lepra existe hasta el día de hoy, o sea, si viaja alguien de Tahití enfermo o alguien de Brasil, puede contagiar. Para acá es más difícil, pero también por las condiciones, pero en la isla sí ya la gente tiene esa disponibilidad, no sé cómo se llama médicamente, exposición, entonces hay que siempre estar monitoreando y cuidando. Y él hace un gran trabajo también con toda la población, y en ese año ya se decide cambiar y ya no es el leprosario, sino que es la colonia agrícola. Si hoy en día uno habla, voy a los terrenos y yo tengo que decir de la colonia, no dice el tema del leprosario. Y tampoco es coincidencia que sea la colonia agrícola, porque Feldmayer era austriaco, o sea, era agrónomo. La compañía Chile Tabaco lo trajo desde Austria, los datos que consiguió John en su biografía. Y él llevó muchas plantas para hacer cultivos experimentales y se dieron allá. Entonces el sector del leprosario hoy en día es un gran campo frutal. Y entonces la colonia agrícola. En 1986 el Ministerio de Salud ya decreta la isla totalmente libre de lepra y las edificaciones entonces de este sector son abandonadas. La casa que yo les mostraba de las curaciones fue dada a este último leproso porque la gente vivía y nacía ahí e incluso seguía con su vida, que es esta de acá. Así quedaron los que no fue derribado, que es el sector de la zona central, de la cocina y la lavandería. Y ya en el 2005, inaugurada en 2007, la Escuela Aldea Educativa, que tiene este corte técnico agrícola, que hoy en día también tiene turismo y tiene gastronomía de Isla de Pascua. Aquí nos vemos un poco haciendo el trabajo, pero es que yo les conté la historia evolutiva la evolución de este leprosario, pero nosotros vamos a entregar esta memoria técnico-patrimonial que recoge esta historia junto con un levantamiento que hicimos en el lugar. Por eso tomamos mediciones y ahí está la sobrina de Papiano, que estaba en esa casa ahí, que era la enfermería, que lo cuidó hasta el final. Entonces ahora ella quedó con esa casa y ahora su hija vive en esa casa, y ella nos mostraba este cimiento del de mujeres que nosotros no podíamos encontrar donde estaba el pabellón mujeres.
Y además, en este trabajo, no solo con ir y encontrar físicamente las cosas, sino que nos contaran el testimonio de qué uso había tenido para saber los nombres de los lugares. Y entre ellos entrevistamos a María Auxilia, que como les cuento, ella nació en el leprosario y tuvo a su hijo en el leprosario. Ya no como enfermos del leprosario, pero sí se quedaban en los terrenos. Y en un momento de la conversación le preguntamos qué tan importante fue el apoyo de la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua, si ella recordaba esto, y ella dice, uy, yo estaba tocando un tarro con unas cuerdas y Felbermayr me trajo en el próximo viaje una guitarra. Entonces yo empiezo a buscar las fotos y claro, miro a la niña de la guitarra y es María Auxilia. Entonces, conversando hoy en día con las nuera, la señora del hijo, me dice, pero si mi suegra siempre se jactaba de que ella había sido la primera Rapa Nui en tocar guitarra, entonces hasta ese punto se cruzan estas cosas que a lo mejor pueden ser anécdotas, pero es muy decidor del apoyo que tuvieron de acá. Bueno, lo mismo de trabajo para ir a investigar, nosotros fuimos a Boroa a ver qué monjitas pillábamos allá. Y bueno, no encontramos ni a Sor Margarita ni nada, pero estas monjitas fueron en el siglo pasado de la directora y profesora de la escuela. Y sí recordaban a sus colegas y amigas que habían estado en la isla y ellas también. Cuando saben que la Betty es Rapa Nui, se emocionaron hasta las lágrimas porque les trajeron tantos recuerdos de misión en Isla de Pascua. Y cerca de este convento estaba su cementerio, porque es un convento donde ellas se van de retiro. Y fuimos y empezamos a revisar las tumbas y ahí Betty encuentra la de Sor Margarita, que también luego he abusado un poco de esto, pero si hago un paralelo con la foto, en esta oportunidad son las fotos que tomó Felbermayr en el convento de Boroa cuando él las iba a buscar para que se fueran a Isla de Pascua. Y lo mismo aquí, que Sor Margarita, yo decía, supiera que la hija de su querido amigo Rafael Jaua la vino a ver al cementerio. Fue muy emocionante nuestro viaje a Boroa. Y también en la isla, o sea, ahí estamos con Alberto Otu, él era el practicante en el leprosario, también de la Armada, y tenía que estar en contacto diario con los enfermos. Entonces cuando nosotros le mostrábamos y él reconocía las cosas, vieran la cara de emoción que ponían. La mamá de la Betty, Ana Rapajanco, también, ella era matrona, que también fue becada para venir a estudiar acá. Ella se quedaba en la intendencia, que ahora es la primera zona naval, porque era la casa del intendente, que era Humberto Molina Luco, o sea, así de unido todo. Y como les cuento, que estas cosas que para uno es el súper descubrimiento que hace, para ella son los recuerdos del practicante, su marido, ella, los doctores que vinieron en esa época en el tema del leprosario. Y para qué les digo, cuando se ven ellos reflejados o algún pariente cercano, la cara y recuerdos que les traen las fotografías que nosotros llevamos, que están guardadas en el Museo Fon, que son de la colección Felbermayr. Bueno, como les contaba, esta memoria histórica, aprovechamos y hicimos nuestro levantamiento, que está la parte árida, pero es la planimetría con las dimensiones, fotogrametría de las cosas, porque con Soledad Valdía mostramos el diagnóstico, el estado de conservación, la materialidad, el sistema constructivo que tuvieron. Es una memoria técnica, pero con corte patrimonial. Y para graficarlo un poco mejor, lo hicimos tridimensionalmente y ahí se puede ver espacial, pabellón crónico, cómo era su distribución, esos son los techitos. Hombres, lo mismo, mujeres, lo mismo, conjunto central, cocina, lavandería y la casa prefábrica de las monjas. Todo esto nosotros lo entregamos, bueno, aquí en el Museo Fon, en el Consejo de la Cultura, y lo entregamos también en la Isla de Pascua. Y ves que vamos para allá, aprovechamos y recorremos por las 4 o 5 colegios que hayan, se lo contamos a los profesores, en el museo, a quien quiera escucharlo, la verdad, esta historia.
porque si uno ve, bueno, tuvimos la suerte de ganarnos el fondar y tener el recurso para poder hacerlo, pero también estaba la materia prima que está en el Museo Fong, que son las fotos, la colección que guarda Felbermayr, desde cartas, la colección física de los objetos, que él hizo una gran colección etnográfica. Por ejemplo, si veía que pescaban con un anzuelo de piedra, él lograba la piedra, la horadación y hacía el proceso hasta que lograba el anzuelo de piedra. Y esa es la exposición que está en el colegio, en el museo, que es riquísima, ¿eh? A nivel mundial yo creo que es una de las más completas. Esto incluye, y yo sé que es tema aparte casi lo del Moai, pero tengo que decirlo porque tampoco es coincidencia, incluye el Moai que está en el Museo Fong, que fue traído en 51. Entonces, si pensamos en los años que se hizo esto, que fue del 47 al 53, es total relación. El alcalde con los isleños, así como regalaban este anzuelo, felices de que se trajera este Moai, porque la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua también tenía que sensibilizar mucho aquí a la población, a Valparaíso, a todo Chile, a Santiago, y contar esta cultura milenaria, capaces de hacer estos moai, que es parte del territorio chileno, y no se estaban preocupando de ello. Entonces también era una manera de sensibilizar y contar que era este pueblo perteneciente a Chile también. Y se trae en el 51 este Moai. Entonces, cuando nosotros tenemos todos estos objetos, toda esta colección en el Museo Fong, y sentimos que hay que hacer una devolución a la isla, nosotros lo pensamos así, como un trabajo de investigación, ir a contarlo, ir a entregarlo, no piezas sueltas que no hablan de nada, y sí una historia que se la relatamos a los mismos niños de la aldea, que hoy en día ellos no lo vivieron, no lo saben, y sus padres, por lógica, no quieren recordarlo porque fueron temas graves. Entonces, nosotros contamos esta historia y tratamos de entregarla de la mejor manera, lo más gráfica posible, lo más didáctica. Aquí llevamos un módulo interactivo que también fue parte del proyecto, pero el traslado del módulo lo pagó el alcalde de la isla, o sea, sí el interés de ellos también, y que toca canciones antiguas con estas fotografías que yo mostré. Entonces los niños pueden ver esta historia, hicimos una itinerancia que pasara por todos los colegios de la isla. Entonces, cuando uno logra ver los porqués de todo lo que pasó, se arma todo un vínculo y queda todo unido. Cuando el alcalde Pedro Atán se enferma, que era el que donó el Moai aquí a la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua, sale en el diario: el alcalde de la isla está enfermo, lo están atendiendo aquí en Valparaíso, el doctor Gajardo Tobar, quien fue impulsor del Museo Fong, hijo ilustre de Viña. Entonces, era una amistad la que había, un trabajo en conjunto. Bueno, por eso hicimos este trabajo en honor al contar con la posibilidad de los objetos y archivos que hay en el Museo Fong, y poder viajar a la isla, que tenemos el registro testimonio físico del único leprosario que hubo en Chile, para dejar esta memoria técnica patrimonial en manos de acá, de quien quiera leerlo, y de los isleños también. Muchas gracias. Damos las gracias a Tania Basterrica por su interesante exposición, un tema en realidad muy desconocido y muy lleno de mitos, de historias que a veces en realidad no tienen un sustento histórico, y que nos lleva quizás a pecar de ignorantes y mantener ciertas historias, ciertos imaginarios de cosas que en realidad no han sucedido. Y el vínculo continuo que ha habido con Isla de Pascua, sobre todo desde el Museo Fong y desde la fundación, ¿cierto?, de los Amigos de la Isla de Pascua, que tiene una relación directa con ello. Vamos a dejar abiertas las preguntas. Y sobre todo por la investigación que está en ella. Sí. Una pregunta. Tú mencionabas que hay estanques de agua. Sí. ¿De dónde sacaban el agua? Mire, el agua se recopilaba de la lluvia,
Los volcanes también son una fuente de agua. Rano es mantener, eso significa así como mantener el agua, por eso los nombres todos se llaman Rano Cao, Rano Araraco. Y hay salidas de vertientes naturales que dan al mar. Entonces ellos reconocen cuáles son los lugares donde sale esa agua. Ahí está ya mezclada y es un poco salobre, pero en esos lugares, de esas 3 fuentes, se recupera agua. También la isla está llena de cuevas y conductos por debajo de la tierra, pero que tienen estos afloramientos de agua. Entonces hay que saberlos encontrar, pero el trabajo grande fue hacer la canalización para que el poblado tuviera agua potable. Sí, ese fue el trabajo, pero de ahí sacan el agua de esas 3 fuentes. Yo en la parte histórica, yo soy exalumno de los Sagrados Corazones de Viña, y en la época que yo estaba en el colegio, la mayoría de los padres eran franceses. Y siempre nos contaba la historia del padre Damián, que perteneció a la congregación y que fue a preocuparse de los leprosos, pero no sé si fue en Tahití, en la Polinesia, y se llegó a la isla de Pascua, eso no me acuerdo. No sé si está Marco, no, se fue. Se fue, bueno, sí. Pero creo que Betty, no sé si el padre de Damián llegó a la isla de Pascua, no, solo Tahití. Solamente estuvo en Tahití. Solo Tahití. Sí. Es que había una gran relación entre Isla de Pascua y Tahití. El escritor Enrique Bunster, que me prestó el libro aquí, mi amiga, se me perdió Laura, aquí, él hace un viaje a Tahití y en un momento queda muy contento al que le pasan una moneda, esto antes de la anexión, le pasan una moneda y en Tahití le dicen Manu Money. Entonces el Manu es pájaro. Entonces él mira al Manu Money y era una moneda con el pájaro que era el del escudo aquí chileno y todo. Entonces ahí se ve la relación que había entre Tahití y Chile continental que en su momento. Entonces sí, siempre hubo movimiento, pero no, Betty no tiene el registro del padre Damián que haya ido a Isla de Pascua. Gracias. Pásale el micrófono, por favor. Es que no se escucha, espera un poquito. Minutito. Un minutito. Es que si no, lo demás no. Viene equidistante desde la Isla de Pascua a Tahití, de Isla de Pascua a Chile. Sí. Allá la señora. Espera un poquito que... Quería preguntar en la visita de Monseñor Edwards, ¿no envió ahí al padre Estrella, Benedicto Estrella? Todo, bienvenido Estela, Estrella, sí, bienvenido Estela. Tanto que estos diálogos que yo saco ahí, que no lo leí textual, pero que dice que es un lugar inhumano y se emociona hasta las lágrimas, lo escribió él. Ya. Sí. Porque lo entretenido que Monseñor Edward, que era obispo castrense, le piden, en vista que ha ido a la isla de Pascua, le piden que vaya a la isla Mocha. La gente está envidiosa, terriblemente envidiosa, porque él se ha preocupado en la isla de Pascua, ha enviado al Padre Estrella y a ellos no lo ha ido a ver. Sí. Y no fue. Les mandó los hermanos servitas o unos que están hasta el día de hoy, tienen una capilla ahí en La Mocha. El Monseñor Edward finalmente no llegó. Y tantas historias así que se cruzan, ¿eh? O sea, si uno ve Isla de Pascua, eran 6 días de navegación, ida y vuelta, o sea, es muy difícil. La isla Mocha se alcanza a ver desde Tirúa, desde el continente, los mapuches mandaban sus canoas para allá, no es esta distancia ni lo difícil. Y bueno, ¿para qué decir el trabajo que hizo José Miguel Ramírez con la gallina polinésica, que hay toda una transculturización y un cruce desde Isla de Pascua, Isla Mocha, hasta Los Huesos, entonces sí hay relación incluso en la navegación. Con Tiki. Acá, la Carolina. Silvia Bacerrica. Tú pasa el micrófono, si no... Yo pertenecía a la Sociedad Francisco Rom. ¡Ah, qué bien! Cuando era estudiante universitario, en el periodo de que el doctor Cacano era presidente. Sí. Pero lo que quiero ver entonces es que encontrar una nación, la importancia que tuvieron los arqueólogos que pasaron, y que fueron muchos, por la isla de Pascua, en relación con la investigación que se hicieron al México. Disculpe que me meta en el asunto, pero por eso la investigación histórica
Disculpe, pero con micrófono para que podamos escuchar toda su respuesta. Como yo hice la investigación histórica y bueno, parte de mi familia, toda esta historia, yo la conozco y si me meto aquí, disculpe, pero para responder al caballero. Claro que sí, hubieron muchos investigadores, arqueólogos extranjeros y chilenos que llegaron para allá, bastantes extranjeros, pero la mayoría cerró los ojos frente a la lepra. No sé si consciente o inconscientemente, quizás promovido por las mismas autoridades de la isla, porque en ese tiempo la lepra, una enfermedad bíblica, era, no sé cómo llamarlo ahora. Entonces nadie quería acercarse a él. Y por eso que nosotros destacamos mucho lo que hizo la Sociedad Amigos de Isla de Pascua, porque ellos sí se fijaron en los leprosos. Sí promovieron todo eso. Pero los arqueólogos, habían arqueólogos franceses, arqueólogos ingleses, y norteamericanos no miraron mucho eso. Y si lo hicieron, no contaron nada. Lamentablemente. ¿Sí? Sí, claro que sí. Él, como austríaco avecindado acá en Chile, era un apasionado de la cultura Rapa Nui, de la arqueología, y él formó una exposición que es única en el planeta sobre Rapa Nui y que la tiene el Museo Foco. Pero además no solamente se dedicó a la parte arqueológica, sino que a la gente. Él, de su propio peculio, pagó la educación de gente Rapa Nui acá. Él se preocupó cuando venía en ese tiempo la gente Rapa Nui, se arrancaba escondida en los barcos de la Armada porque no se les permitía salir de la isla por el asunto de la lepra. Llegaban acá a los escondidos, los metían en las cárceles de los marinos, y él con los amigos de la Sociedad Isla de Pascua iban a la cárcel y decían: ¿sabe qué? ¿Por qué no nos dejan a nosotros cuidar a estas personas? Son jóvenes todos, ¿quién quiere estudiar? Entonces, yo quiero estudiar, y así. Y él, como tesorero de la Sociedad Amigos de Isla de Pascua, junto con Humberto Molina Luco, nosotros pensamos que fueron los motores de esta sociedad. Ellos buscaban dinero como sea. Incluso yo he encontrado en registro de Diario de la Unión, por ejemplo, una página donde sale el llamado, los resultados de la rifa de la Sociedad Amigos de la Pascua para juntar dinero para comprar cosas para la gente de la isla. Así que Federico Felbermayr definitivamente fue muy importante para la sociedad, para los leprosos y para la isla. No solo se encargaron de los leprosos, la sociedad también abogó para construir una escuela, para llevar profesores, para llevar las monjas, para llevar los médicos. ¿Y para qué sigo? Voy a seguir toda la tarde. Gracias por el acotamiento, John. Sí, voy a hacer una interrupción pequeña, que las personas, por favor, que quieran hacer preguntas, utilicen el micrófono porque no todos pueden oír. Gracias. Felicitaciones Tania, Betty y Soledad por esta interesante investigación, cuyo valor encuentro que a partir de unos vestigios materiales que podrían parecer pequeños, se devela una enorme historia, una importante historia y conocimiento. Felicitaciones. Gracias. Y una pregunta muy pequeña. ¿Se sabe quién identificó a los primeros enfermos y los aisló en estas casas que tú mencionabas que estaban muy insalubres y en muy malas condiciones? ¿Quiénes los cuidaban? Sí, esa es parte de lo del mito. Hablan de unas cuevas, que primero se formaron unas cuevas, después está de la casa del 1905, 1906, pero en el fondo el enfermo no se reconocía como enfermo hasta que ya se veía muy mal y voluntariamente casi hacía este aislamiento. Cuando fue Monseñor Edwards y pensaba dónde poner el tema del leprosario, que se dio varias vueltas, él dijo: lo voy a poner en un motu, que son estos islotes que hay, pero bueno, con la escasez del agua y todo no se podía, y tenía que abastecerlo diariamente de comida, pero era encontrar un lugar preciso que se pudiera hacer este aislamiento a las personas que se habían identificado ya muy enfermas, y encontraron este sector. Y cuando arma este leprosario y los lleva para allá, también en su relato de Bienvenido Estela dice: quedé sorprendido
de la sumisión con que se fueron a este sitio. Era bien fregado la enfermedad. Bueno, en base a eso mismo que tú comentas, hemos visto por otras investigaciones que a veces las enfermedades solo son identificables por sus síntomas. Exacto. Murió de fiebre, murió de, no sé, pacho. Pero en este caso se sabe que se sabía desde un principio o en el transcurso de qué año ya se supo bien si era contagioso, etc. Mira, nosotros hemos leído distintas teorías, podríamos decir, en tiempo antes de esto. Los barcos de la piratas peruanos tomaron preso a cuantos Rapa Nui encontraban y se los llevaron a las guaneras en Perú. Y de unos pocos que volvieron con muchas enfermedades y algunos libros hablan que venían con la lepra. Bueno, y otros que ya son las teorías que han dejado más sentadas y dicen que sí porque reconocieron a 3 personas con lepra, son de esto de la Pilcomayo ahí en el 1889. Entonces, por este viaje que hicieron desde la lección Policarpo Toro a Tahiti. Entonces, propiamente como tal la lepra, el momento cuando llegó, no es una respuesta absoluta, porque es una enfermedad que se incuba por 30 años. O sea, uno puede tener la lepra en el cuerpo y se da 30 años después. Y antes que hubieran estos exámenes de laboratorio y que saliera la vacuna, no se podía ver hasta que estuviera la enfermedad. Entonces, el tratamiento era muy fuerte. Y los isleños son excesivamente limpios en sus casas porque les enseñaban a que tenían que tener mucha higiene. Y tanto así, que también yo les hablaba lo de la predisposición ya casi genética, porque cuando llegaban estos barcos sin el tema de la lepra, pero con un resfrío común a abastecerlo, se moría 1/4 de la población cada vez que iban de un resfrío. Entonces ellos también estaban muy... Mire, el tema de que no dejaban venir a los Rapa Nui para acá, nosotros sabemos, porque aquí estaba ese estigma y se me decía, no, van a venir los leprosos, más o menos nos van a pegar la lepra. Pero Carmen Nosiglia, que es la hija del doctor Nosiglia, que también es del directorio del Museo Fong, ellos me dicen, también se protegía a que el isleño viniera y se contagiara de cuánta cosa que hay virus acá, que ellos no tienen la inmunidad para protegerse. Entonces, tienen esa condición genética frente a que no están acostumbrados a tanto bicho. Y nosotros sí, así que ese también es un tema, ¿por qué se da ahí y no acá? Tania, felicitarte por intermedio tuyo al grupo que sí, participó en esto. Gracias. Y decirte que nos sentimos muy orgullosos nosotros que pertenecemos a ICMA. Exacto. Y que hay varios representantes, porque la oíamos tanto viajar a Paz, pues, ¿qué hará en Paz? Ya supimos. Exacto. Es muy importante y un aporte, Betty, también. ¿Dónde está la Betty? Allá atrás. Sí. Un aporte importante para nuestra relación, ¿verdad?, con esa cultura. Y todo lo que se haga para estrechar lazos, para mayor conocimiento. Lo que no se conoce no se quiere, se ha dicho mucho. Entonces, hay que conocer todo esto, por eso es un muy buen trabajo. Y la mención que tú haces a propósito de este trabajo del Moai que se regaló acá, y quiero también aprovechar la oportunidad para tocar ese tema. El Moai que está frente al Museo Fong, aquí en Viña del Mar, ha servido como un nexo muy importante para difundir la cultura pascuense. Entonces yo creo que eso tiene que valorizarse. Además que fue donado en un momento de esos lazos tan estrechos que habían con el doctor Gajardo, con el alcalde de Viña, don Gustavo Fricke. En ese momento hay cartas donde él agradece esta donación. Fue una donación, no fue una usurpación, una donación hecha. Entonces llama la atención que ahora se quiera pedir de vuelta. Yo, perdona, aprovecho la oportunidad, ya que hay varios historiadores, aquí hay gente que se interesa por el tema, ¿verdad? Porque habría que empezar pidiendo los que están en el extranjero, me parece. Hay uno en el Museo Británico, recuperemos eso, a ver qué nos dicen. Esto fue una donación con todas las de la ley, y hay documentación, hay cartas de intercambio donde se agradece, hay el día que sale el Moai de la isla,
el entusiasmo del alcalde de entonces, de la comunidad, de ir a dejarlo para que se embarque en un barco de la Armada, ¿verdad? Y llegue acá. Entonces realmente resulta como increíble. Y ver de que es un sitio no solo de atracción turística para Viña, sino que de difusión de la cultura, porque mucha gente llega al museo a ver este Moai, entra al museo, se encuentra con una magnífica colección que difunde una cultura que de otra manera no la van a conocer, no toda la gente puede ir a Pascua. Entonces, este trabajo de Tania se une también a ese concepto, ¿verdad?, de acercarnos cada vez más. Así que nuevamente felicitaciones. Gracias. Y defendamos lo que es nuestro. Sí, porque es el Moai que fue regalado y no un Moai robado. Imagínense en esos años, o sea, si hoy día es difícil ir a Isla de Pascua, en esos años era imposible que la gente conociera la cultura Rapa Nui, y aquí en el Museo Fong estaba la ventana para conocer esta cultura. Damos las gracias nuevamente a Tania Basterrica. Espera, una última pregunta para poder el Consejo de la Cultura. Yo soy la Leida. Tania y Betty, voy a pedir disculpas a lo mejor si la pregunta que hago no corresponde, pero en la isla también se escucha de que en el leprosario se cometieron algunos abusos contra los Rapa Nui, y que muchas veces fueron diagnosticados personas con lepra sin que efectivamente la tuvieran, fueron trasladados a este lugar y obviamente en ese lugar se contagiaron de ello. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Está también algo de eso en la investigación? Mucho. Mire, cuando llegó el doctor Tejeda, que todavía no estaban los exámenes de laboratorio para poder hacer, él lo hacía con un lápiz, y la gente que tenía una manchita, alguna cosa, él tocaba con el lápiz con la parte de la goma y tocaba con el lápiz de la punta. Entonces la gente tenía que decir toc o pincho, toc o pincho, ellos desnudos haciendo esto. Toda la familia ahí, todos desnudos, era un poco dejador, y más encima era nervioso. O sea, si yo me equivoco en decir toc o pincho, me voy para el leprosario. Yo nací con una mancha aquí, mi mamá tiene una historia particular, y cuando me operaron aquí, que yo tenía un tumor, por eso lo de la parálisis, me sacaron la mancha. Entonces yo le contaba esta anécdota a la mamá de la Betty, que ella tiempo después, cuando ya fue matrona y sí hubo para hacer exámenes, que tomaba las muestras de las personas y se llevaba para ver si daban positivo o negativo, me dijo, uy, tú hubieras nacido aquí en la isla con esa mancha, al tiro para el leprosario. Y yo por un segundo tuve esa imagen, y le digo, pero nací en 74, entonces te salvaste. Entonces eso pasaba, antes que saliera, o que fuera la doctora lepróloga, que hubieran estudios, que hubiera laboratorio, que hubiera la vacuna, tenía que ser con ese método, y seguramente sí hubo errores. Y la gente, porque tenía una manchita, decía, uy, me llevaron a mí o me llevaron a mi hija, y los marinos se aprovecharon y hubo hasta violaciones, se acusa. Nosotros no podríamos decir ni sí ni no. Siempre hay abuso, pero también tenemos el registro de todo lo que se quiso ayudar, o sea, desde la construcción hasta llevar las cosas. Están las dos partes, y tiene que haber habido de lo uno y de lo otro cuando estaba esa incertidumbre de no haber algo fijo, que fuera un examen de laboratorio que dijera positivo o negativo. Muchas gracias entonces nuevamente a Tania Basterrica, y continuamos entonces con nuestro próximo expositor. Gracias.